Hola, en esta oportunidad, en esta serie llamada Opinión de un laico, quisiera hablar sobre un título que es bastante polémico porque contradeciría muchas cosas que hoy por hoy, siglo XXI, en especial con el Papa Francisco, que se le ha llamado entre otros adjetivos, el Papa de la Misericordia. El título que yo le he dado a esta comentario que voy a hacer, a esta opinión, es Dios no es misericordia. Y lo he dado, yo he venido hablando de esto en otras oportunidades, inclusive entre personas cercanas, porque me parece que hoy por hoy hemos pasado del extremo del Dios castigador al extremo del abuso de la misericordia de Dios. Entonces me parece que hay que centrar un poquito en qué consiste misericordia, en qué consiste castigo, que no sería el punto central de este tema, y qué es verdaderamente Dios. Un gran atrevimiento pretender definirlo, porque Dios supera todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento. Dios es una vivencia, Dios es como cuando tú vas a la playa. De hecho, el pasaje de San Agustín caminando en el mar, y por la playa, este niño que trataba de meter todo el océano en un huequito en la arena. Y al final, San Agustín, que estaba pensando en la Santísima Trinidad, en cómo entenderla, el niñito le dice: es más fácil para mí meter todo el océano en este huequito que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad en este huequito tan pequeño, en esta cajita tan pequeña que es el cerebro. Entonces nosotros, cuando por ejemplo vamos a la playa y nos metemos en el mar, tenemos una experiencia del mar, pero no todo el mar está en nosotros. Y yo creo que con Dios ocurre lo mismo. La misericordia de Dios ha tenido su evolución, y tiene una evolución que es falso decir que no aparezca en el Antiguo Testamento, porque sí aparece, y muchas veces. Es verdad que en el Antiguo Testamento aparece un Dios con un rostro castigador, sí es verdad, y no creo que sea sano ni ocultarlo ni omitir ese rostro de Dios, porque ese rostro de Dios sigue allí. De hecho, para mí, una de las grandes profetas del Antiguo Testamento, de nuestros tiempos, es María, la Virgen María, en sus apariciones reconocidas por la Iglesia. Y María, por ejemplo, en Fátima, una de las cosas que advertía era el castigo de Dios. Entonces nosotros no podemos ahora pretender suprimir que Dios castiga, porque no es un discurso mercadeable para los jóvenes de nuestros tiempos. En realidad, eso tiene que importarnos poco, porque el castigo existe. O sea, a Dios hay que venderlo o predicarlo, mejor la palabra, predicarlo como es, con su misericordia, que es infinita y supera con creces su deseo de castigarnos. Por eso es que muchas frases, inclusive en los salmos, dicen: es lento para la cólera, su misericordia es infinita. Pero sí, efectivamente, yo creo que la misericordia de Dios evoluciona, se hace más palpable, más real, menos abstracta en Jesucristo. O sea, Jesucristo en vida, lo único que me viene ahorita a la mente, posiblemente hay otras cosas que ustedes escuchando me digan: mira, te faltó mencionar esto, pero ahorita lo que me viene a la mente es Jesús lo único que castiga hasta el punto de secarla es una higuera, que él la maldice y la higuera se seca. ¿Ok? Pero más allá de eso, a través de repente de la parábola de los viñadores asesinos, Cristo habla de un padre que va a vengar a su hijo, mata a todos los que mataron a su hijo y luego le entrega la viña a otros. Para mí, una clara alusión a lo que era a ampliar el mensaje de salvación, no solo a los judíos, sino a todo aquel que quisiera abrirse a la verdad de Jesús. Entonces, la misericordia de Dios, lo que ha sido la evolución de la misericordia en la Iglesia, también se hace más evidente con la coronilla de la Divina Misericordia. Fíjense que en la coronilla de la Divina Misericordia nosotros hacemos un clamor a Dios. No es una activación de un cupón que cuando tú lo rezas se activa solo, sino que es un clamor, donde nosotros le pedimos al Padre que por los méritos de la pasión de Jesucristo, pues nosotros tenga misericordia de nosotros en el mundo entero. O sea,
más que todo le decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quiere decir que la misericordia de Dios tuvo un costo. O sea, el que el Padre sea misericordioso con nosotros no es porque tú y yo le caigamos bien, es porque en Cristo, el Padre ve los méritos de la humanidad para ser salvada. Porque un hombre que fue Jesucristo, y María también por supuesto, pero un hombre que fue Cristo, que asumió nuestra humanidad, se anonadó a sí mismo para hacerse hombre, pues este Cristo hizo todos los méritos necesarios para que la humanidad tuviese una oportunidad en Él. Eso quiere decir que si nosotros decimos que Dios no es misericordia, es porque la misericordia, Dios es más que misericordia. O sea, la misericordia es un atributo de Dios, pero no es Dios en sí mismo, no es todo lo que es Dios. ¿Okay? Y eso es importante porque eso evitaría, pienso yo, que si esto se llega a entender, esto evitaría que haya tanta gente que se acomode en el pecado, que se acomode en a mí me da la gana de ser así, Dios me ama como soy. Y empecemos a entender que la misericordia de Dios hay que buscarla con un clamor, hay que buscarla con un sentido de arrepentimiento, de Señor, lo hice mal, necesito tu perdón para poder recomenzar. Así que lo que sí podemos decir que es Dios, eso sí, esa palabra de 4 letras pues no tiene ni sobra ni falta, es completa, es que Dios es amor, como lo define San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, o sea, Dios es amor, y en ese ser amor entra la misericordia, pero también entra la justicia, porque usted puede estar escuchando, y yo también que soy padre, uno cuando amonesta a un hijo, cuando lo castiga, cuando lo reprende, cuando le prohíbe algo, así se te caiga en lágrimas y se te parte el corazón, pues tú mismo sabes que eso que estás haciendo es por su bien. Entonces lo estás amando, por supuesto, porque si a ti no te importara ese ser, tú dejas que se estrelle, que se vaya por el camino que sea, porque al final no te importa porque no es nada tuyo. Pero al ser tu hijo, tú le prohíbes, le aplicas límites, le colocas límites para protegerlo de cosas que en el mundo sabemos por la experiencia nuestra y de nuestros padres a su vez, las cosas que pueden ser peligrosas o dañinas para él. Así que yo creo que nosotros a Dios lo podemos, en términos de lo que es la misericordia, puede haber como un proceso de evolución. O sea, así como la evolución que hay entre un niño, un adolescente y un adulto. De repente un niño pequeño, como mi hijo, que ahorita es bastante pequeño, va a cumplir 3 años, él no tiene ahorita la capacidad intelectual para ponerte a dialogar con él aspectos de la misericordia, aunque ya hay rastros que te pueden ir asomando que sí, algunos aspectos que no es que, como dicen, no es que los niños manipulen, pero saben por dónde entrarte, pero el niño tú lo vas moldeando más que todo a nivel de normas, y si cuando se salen de esas normas pues hay sanciones. Ya cuando son adolescentes o digamos niños, pero que están entrando a esa fase de identidad, pues entonces sí puede haber un punto de equilibrio donde tú vas siendo un poquito más misericordioso, pero sin aflojar tanto, porque son edades difíciles. Nos podemos dar cuenta de todos los riesgos que corren nuestros hijos con la droga, la trata de personas, la corrupción, la sexualidad, la pornografía, etcétera. Entonces nosotros no podemos llegar a decir que nosotros somos padres hasta los 18 años y después hay que ya hicimos lo que teníamos que hacer. En realidad, mientras uno respire y tenga relación con su hijo, pues uno siempre va a estar pendiente de ellos. Y por último, en ese proceso, perdón, para no saltarme, lo que en esa fase adolescente que pudiera ser ese Nuevo Testamento, es ese Jesús que nosotros vemos que se le acercaba al pecador y con amor le perdonaba, pero lo corregía. Siempre decía, yo tampoco te condeno, pero no peques más, pero no lo vuelvas a hacer, pero por aquí no es. ¿Okay? La presencia de Jesucristo tuvo que haber sido tan imponente en la vida de todo el que se encontraba con él, que yo creo que la misma experiencia, por ejemplo, que nos narra el Evangelio, cuando Jesucristo se consigue con Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, una persona súper detestada en la sociedad, pues fíjense que no hay mayor diálogo sino el deseo de Zaqueo de verlo, que era un hombre bajo, y Jesucristo al verlo detecta a una persona que le necesita y alude a que les quiere comer en su casa, y es esa apertura que tiene Zaqueo de recibir a Jesús en su casa la que permite
esa frase que Jesucristo dice: hoy la salvación ha llegado a este hogar, porque la salvación era Él. ¿Y por qué llegó al hogar? Porque Zaqueo la recibió. Entonces fíjense que la misericordia de Jesucristo ahí se activa, pero previo a eso hay un deseo de Zaqueo de recibirle, de aceptar y de reconocer sus errores. Señor, si he robado, devolveré 4 veces lo que robé, lo que estafé a la persona que afecté, y voy a dar, si mal no recuerdo, la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces tiene que haberse un impacto tan fuerte en la vida de un hombre publicano acostumbrado acostumbrado a los bienes, pues que de un solo momento con Jesucristo pues derivó una gran conversión. Y hoy el Espíritu Santo, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en ese soplar y darle remo a la iglesia que pueda ser un barco de vela y es el Espíritu Santo quien la sople, pues precisamente creo que nos hace ese punto de equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Cristo vino a hablarnos, a mostrarnos el rostro de Dios, pero también desde un punto de vista centrado. Por lo tanto, para entender la misericordia tenemos que entenderla pues uno de los pasajes más hermosos, de las enseñanzas más espectaculares que desarrolló Jesucristo, es el pasaje del Hijo Pródigo. Y recuerdo que en una misa que yo fui a la iglesia de Santa Teresa acá en Caracas, Venezuela, el padre Juan Manuel justamente hizo una homilía sobre el pasaje del Hijo Pródigo, un hijo que cuando clama su herencia, él decía que era como decirle, las herencias se cobran cuando los familiares mueren. Y era literalmente como decirle al padre: o sea, tú estás muerto para mí, o sea, dame mi parte porque es lo que me quiero ir. Y este hijo, tras muchos tropiezos, se consigue ante la miseria de verse sin amigos, sin comida, sin tener donde dormir y conviviendo con lo que para el judío era uno de los símbolos de impureza más grandes, que era el cerdo, un animal que era súper rechazado. La ley prohibía hasta tocar, solamente el hecho de tocar al cerdo ya te hacía impuro. Este hijo retoma a la casa de un padre que está a la espera, no sale a forzar su regreso, solamente está a la espera. Esa actitud orante del padre que hasta Dios pareciera que la tiene con nosotros. O sea, Dios, el que recibe las oraciones, espera de nosotros a través de una actitud de oración nuestro regreso. Y cuando este hijo vuelve, el padre, más que condenarle, más que cuestionarle, más que decirle te lo dije, al notar que ya lo había perdido todo, que ya estaba en la miseria, que estaba en el piso, ya en lo que le faltaba era morir, este hijo, pues él mismo dice: mi hijo había muerto y ha vuelto a la vida. El riesgo de rechazar la misericordia es tener la actitud del hermano mayor. El hermano mayor, ¿qué hizo? Bueno, molestarse porque al final él sentía que este hijo se le estaba dando un trato injusto, cuando él, que había sido un buen hijo, porque obedecía al padre, porque estaba ahí con él, pues no había recibido ese trato. Y es donde entonces el padre hace ese punto de equilibrio y de entender: hijo, todo esto es tuyo, o sea, tú has estado conmigo, pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdida y ha sido encontrado. Entonces, la misericordia no puede, de repente esto no lo van a entender muchos, y hoy no se practica así, o sea, no se predica, de hecho, lamentablemente así, pero la misericordia no es una suerte de, insisto, un botón que tú aprietes y te cae. La misericordia requiere un reconocimiento del error, requiere un dolor, una culpa. Es como la confesión. Si usted se siente en un confesionario a echarle el cuento de los pecados que usted tuvo con el padre, hasta se ríe de esos pecados y usted dice: ay padre, pero tú sabes que yo soy un sinvergüenza, o usted sabe que yo no puedo dejar de tomar, y al final no hay un sentimiento de arrepentimiento, yo creo que usted no está haciendo nada. Usted lo que está haciendo pública su vida, pero no está generando en nada una necesidad del perdón de Dios. Por eso el Padre Pío, que tenía ese don extraordinario de ver la conciencia de la gente, cuando no veía arrepentimiento los paraba y le decía: váyase, cuando usted se sienta arrepentido vuelva. O sea, yo no te voy a dar la absolución ante un pecado que tú no estás arrepentido. Y esa es la clave de entender la misericordia de Dios. Dios perdona cualquier pecado, hasta el más asqueroso y horrible como el aborto.
pero aún así el aborto, por supuesto, voluntario, donde la madre va y quiere matar a su hijo, pero por encima de eso, para que ese perdón se active, pues tiene que haber de nuestra parte un sentimiento de dolor, culpa. Entonces, como dice el apóstol Santiago, y con esto termino, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio, es decir, que quien practicó la misericordia, quien vive la misericordia, pues será salvado y conocerá el amor de Dios. Así que bueno, a tener cuidado con esto que predicamos de la misericordia, que, que Dios, el Dios que es amor y que dentro de ese amor está su misericordia y su justicia, pues siempre encontremos de Él la gracia de tener una conciencia bien educada para que nos ilumine a través de ella las cosas que tengamos que corregir para nunca apartarnos de Él y de su amor. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.